Señor me los bendiga, hermanos y amigos. Damos gracias al Señor de los cielos por esta gran oportunidad que Él nos da de estar reunidos para honrar y glorificar su santo nombre. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 27. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. San Mateo capítulo 16, versículo 21 al 27. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres estorbo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mi nombre, por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a orar. Yo soy Padre Celestial. Te damos, Señor, la honra, la alabanza, la adoración. Gracias, Señor. Te agradecemos por tu amor, por tu fidelidad, Padre Celestial, en esta hora. Gracias, Señor, te agradecemos porque tú hablas a tiempo con la palabra. Tu mensaje, Señor, está, Padre Celestial, escrito que es tu voluntad. Señor, edifica tu iglesia, fortalécenos, Señor, que tengamos, Señor, el enfoque bien claro, Señor. Gracias, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, que hables al corazón de tu pueblo, a cada uno de nosotros, Señor, y aquellos que vamos a tener acceso a través de este medio social, Padre, que tu palabra de una manera u otra le pueda, Señor, edificar, fortalecer, Señor, y tomar decisiones correctas, Señor, que sean para engrandecer tu santo nombre. Gracias, Señor, porque a ti, Señor, te place, mi Dios santo, haber dado la vida por nosotros, cuanto más que nosotros nos neguemos a ti, Señor, para servirte y vivir en tu perfecta voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Estaremos hablando bajo el tema: el costo de ser un verdadero hijo de Dios. El costo, el pagar el precio. Hermanos, en la vida no todo lo podemos obtener, pero para obtener, cada quien le da valor a lo que es más importante. Y sabemos que el plan de Dios, en el plan de redención después de la caída del hombre, fue restaurar al hombre en su estado natural, como lo había hecho, santo, justo y un día perfecto. Y sabemos que Él envió a su Hijo, como lo dice Juan 3:16. Y en Juan 3:16 y 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y todos sabemos la historia y el mensaje que Cristo trajo, un mensaje de perdón y de salvación. Pero siendo Dios y siendo el Hijo de Dios, nada iba a ser fácil, porque era una lucha entre las huestes de Dios y el reino de las tinieblas de Satanás, que tiene apoderado este mundo. La Biblia dice que Él es el príncipe de las tinieblas, mis hermanos, y todo el mundo lo tiene engañado con trampas,
con falsas promesas, con falsas cosas, con entretenimiento, algo que nos lleva a la muerte súbita, porque el hombre sin Cristo en su corazón está muerto en delitos y pecados y va directamente a la condenación. Entonces Cristo vino para cambiar la historia del hombre. Cuando usted y yo le aceptamos, le reconocimos a Él como Señor y Salvador de nuestra vida, mis hermanos, es porque Él quiere que dejemos el estilo de vida que llevábamos y vengamos ahora al camino de Él. Pero, mis hermanos, tiene que haber un compromiso con Él. Para que hayan cambios en nuestra vida debe haber un compromiso. Mis hermanos, cambios, decisiones que tenemos que tomar en la vida, aún incluso secular, para tener grandes cosas, para tener recompensas, si así lo vemos. El hombre tiene que dejar cosas, deja familia, deja hermano, deja naciones, deja lo que más le gusta para hacer un sacrificio y un día tener una recompensa y vivir mejor. Pero la recompensa más grande que el hombre puede tener, mis hermanos, es el regalo de la vida eterna que solo Jesucristo puede ofrecer. La vida física se acaba. Está establecido que el hombre, mis hermanos, muera una vez y después del juicio. Hay una eternidad en la cual usted y yo, ¿dónde vamos a vivir? La Biblia nos habla de un lago de fuego, un lugar de tormento, y nos habla de un cielo, de un paraíso. Entonces Jesús vino para dar su vida por cada uno de nosotros, pero vino, mis hermanos, a darlo todo. Él se negó a sí mismo. Entonces vemos de que Jesús, aún en la oración, cuando ora en el Padre Nuestro, Él dice en una parte: hágase tu voluntad, y era la voluntad del Padre. Pues ahora usted y yo, mis hermanos, estamos llamados a hacer la voluntad de Jesús. El que hace la voluntad de Jesús, hace la voluntad del Padre. Jesús dijo: quien me conoce a mí, conoce al Padre. El que conoce al Padre, me conoce a mí. Él y yo uno solo somos. Pero Jesús dejó su trono de gloria, siendo Dios, vino como hombre, mis hermanos, como humano, habitó entre nosotros, sufrió todas las circunstancias como humano acá. ¿Para qué? Para entregar luego su vida completa por amor a nosotros. Pero vemos que en esta ocasión le estaba hablando a los discípulos, los que eran seguidores de Él, los que andaban con Él, que le era necesario, mis hermanos. La palabra necesario le era tan importante. Es importante que nosotros también tomemos una decisión de seguir a Jesús completamente, si es la voluntad de Él o la voluntad mía. Hermanos, tenemos que asegurarnos que si somos hijos del Señor, estamos viviendo la voluntad de Él y no la de nosotros. Porque el ser humano, por su naturaleza de pecado y carnalidad, todos queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nos gusta, queremos hacer lo que nos agrada. Pero vemos que Jesús le dice a sus discípulos que le era necesario, o sea, importante ir a Jerusalén. Él sabía que habían religiosos que no estaban de acuerdo con el mensaje de salvación, solo el mensaje de religiosidad, que todo fuera bonito, que todo fuera agradable, para cada quien saciar sus intereses de egoísmo, de materialismo y el ego humano, mis hermanos, pero nada de obediencia. El agradar a Dios es diferente al agradar al ser humano. Nosotros queremos alabanza, queremos gloria, queremos rendimiento, pero Jesús vino a recibir humillación. Jesús vino a recibir la vergüenza del pecado de nosotros, pero Él estuvo dispuesto a todo. Y que le era necesario sufrir de parte de los ancianos, de los líderes que conocían la ley supuestamente, de los sacerdotes, mis hermanos, de los escribas, de los intérpretes de la ley, mis hermanos, contradiciendo el plan de redención que Cristo traía para ellos como para toda la raza humana. Y también dice, y para tener también, mis hermanos, le dice, y un día a la vez también ser muerto y resucitar al tercer día. No digo Jesús simplemente subir y también dar la vida y un día ser muerto, dice. Iba a sufrir de los sacerdotes, de los escribas, dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora el Señor no nos está pidiendo la vida física, que nosotros muramos, mis hermanos. ¿Sabía que usted y yo le somos más útiles vivos al Señor que muertos? Porque mientras hay vida hay esperanza. Y si aún, hermanos, estuviéramos dispuestos a dar la vida físicamente, necesitamos estar viviendo en obediencia y en gratitud al Señor, que seamos calificados para que muramos con un propósito y podamos entrar al reino de los cielos por toda la eternidad y gozar con Él. De lo contrario, simplemente sería una muerte más.
más si no morimos en la voluntad del Señor. Pero Jesús, si era necesario morir, ahora la iglesia, lo que el Señor pide es que nosotros muramos a nuestros deseos, muramos a nuestro yo, a nuestro orgullo, que mis hermanos, la iglesia no esté compuesta de personas con intereses personales, egoístas, o que yo le sirvo al Señor porque el Señor me va a proveer eso, mis hermanos. Lo que nosotros tenemos que estar dispuestos a rendir nuestra obediencia al Señor, viéndonos que delante de Cristo somos pecadores, mis hermanos, y que no hay nada bueno en nosotros y necesitamos ser restaurados. Pero Jesús iba a enfrentar tropiezos, y si era el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, iba a enfrentar su tropiezos. La iglesia, el cuerpo de Cristo, aquellos que quieren vivir conforme a la palabra del Señor, ahora mismo van a enfrentar tropiezos, van a enfrentar dificultades, y no con los del mundo, sino que dentro del mismo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Las dificultades, decíamos temprano, de que aún entre los hermanos Caín mató a Abel, ¿verdad? Entonces vemos cómo en la naturaleza de pecado se manifestó. Decíamos también, mis hermanos, en la enseñanza de que José fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Ahí vemos cómo había la discordia, el enemigo siempre queriendo desunir la familia y el plan de Dios. ¿Quiénes tenían envidia de David? Sus hermanos, ¿verdad? Tenían envidia de David. Entonces vemos así también cuántas cosas han sucedido. ¿Qué no pasó en el pueblo de Dios? Y si le pasó ahora a estos hombres, a estos seres humanos, si le pasó también al hijo pródigo, que su hermano no estaba contento, que regresaba a casa, también ¿qué nos va a pasar a nosotros, mis hermanos? Pero lo importante es tener la convicción y la seguridad de que estamos en el plan del Señor. Amén. Y decíamos, hermanos, ¿quién negó a Jesús? Un hermano judío negó a Jesús. ¿Quién lo vendió con un beso? También un judío, ¿verdad? Un hermano, medio hermano de él. Y al final, ¿a quién le quitó la vida? Que Jesús la entregó, pero literalmente, ¿quiénes lo mataron? También su mismo pueblo. Pero Jesús sabía que venía a ser la voluntad del Señor. Ahora nosotros tenemos que estar seguros, mis hermanos, de que si estamos en el camino del Señor es para seguir la voluntad de Dios. Y vemos que en esta ocasión Pedro, siendo uno de sus seguidores, uno de sus discípulos, uno de los más afines de Jesús, él en su carne, en su carnalidad, en su humanidad, quería evitarle el sufrimiento a Jesús, pero más no sabía que en el sufrimiento de Jesús era la vida eterna de nosotros, era la sanidad del pecado para nosotros. Y él le dice que no vaya tratando de convencerle, le dice, ¿y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Todo aquel que nos quiera frenar de que hagamos lo correcto en la palabra del Señor. Aquellos que nos llamen religiosos, mis hermanos, para separarnos y ser fieles a la palabra del Señor. En oración, digámosle, Señor, que los aparte de nosotros, ¿verdad? Porque no es ese estorbo. Dice que Pedro con su palabra no le estaba fortaleciendo al Señor como amigo, no le animaba, sino que al contrario le estaba alejando. Porque Jesús era 100% humano también, ¿no? Entonces le dice, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo, le dice. Entonces vemos que le estaba frenando, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mi hermano, la iglesia está llamada a poner la mira en las cosas del Señor, pero lamentablemente a veces ponemos la mira en los hombres, queremos ser como los demás hombres y queremos que Jesús nada más nos dé riquezas materiales, nos dé una vida buena, agradable carnalmente en esta tierra, pero en realidad Cristo no vino para darnos una vida eterna en la carne. Él vino para sacarnos del pecado del que vivía el mundo y que se vive ahora mismo, y la iglesia de Cristo estamos llamadas a hacer la diferencia, a no vivir de esa manera. Entonces es donde él le dice en el versículo 24, viendo, mis hermanos, de que en realidad muchos iban detrás de él, pero no tenían definido qué es lo que en realidad estaban haciendo ahí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y le dijo a sus discípulos, de los 12, mis hermanos, porque las iglesias ahora están llenas de personas con muchos intereses, muchas necesidades, pero no necesariamente es la voluntad del Señor, sino que todos vamos con un orgullo, con un ego, buscando que el Señor resuelva todas mis situaciones, pero no hay tiempo para adorarle, no hay tiempo para servirle, no hay tiempo para obedecerle, no hay tiempo para honrarle, no hay tiempo para hacer la voluntad, sino que solo lo usamos para que
que ese es el Dios que nos resuelva las cosas que queremos, entonces ¿dónde va a terminar nuestra vida? Lejos de Dios. Y es el mismo Dios verdadero, el mismo Dios que sirvieron los discípulos. Ahora este mensaje, mis hermanos, es para nosotros, porque muchos no hemos puesto la mira en el Señor, sino que en las cosas del Señor, mis hermanos. Qué triste cuando vemos a Dios solo como el suplidor de nuestras necesidades y no como el Dios que todo lo puede, todo lo perdona, el Dios que dio la vida por nosotros, aquel Cristo, mis hermanos, que tomó la cruz. Hermanos, el símbolo de la cruz era símbolo de vergüenza, símbolo de humillación. Aún en la palabra ya había sido escrito por los profetas, que decía de que maldito aquel que moría en un madero. Era símbolo de humillación, lo peor. Alguien que lo colgaban en un árbol, en un pedazo de madera, era porque era exhibido por sus pecados, por su vergüenza. Y en la cruz, quien debería de haber muerto, mis hermanos, era usted y yo, por nuestros pecados. Pero Cristo tomó el lugar de nosotros para que tengamos vida eterna. Pero lamentablemente Cristo lo dio todo, hizo su obra redentora en la cruz por usted y por mí. Pero muchos no seguimos viendo lo que Él hizo, sino que seguimos viendo las cosas materiales, las cosas carnales, las cosas que ya las tenían en ese tiempo. Para tener riquezas materiales solo hay que trabajar. Hay gente que no teme a Dios ni cree en Dios y tiene más riqueza, mis hermanos, que cualquiera que dice ser cristiano y que vive en una iglesia. La relación con nosotros no es material ni es carnal, es espiritual, mis hermanos. Entonces vemos que por eso le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, quiere ser parte de mi reino, niéguese a sí mismo. ¿Para qué? Porque el que se niega se está haciendo responsable de que es la decisión propia. No culpa a nadie de seguir a Cristo, porque no va a ser fácil, va a ser difícil, van a haber dificultades. Jesús, ¿qué no pasó? Los mismos discípulos pasaron dificultades en una ocasión. Él estaba predicando y la palabra era fuerte, y Pedro le dijo: Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Como quien dice: Señor, la gente se va a ir, la gente no va a querer escuchar. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Te quieres ir tú también? Porque Jesús estaba seguro que quería agradar al Padre. Hermanos, ¿estamos seguros que queremos agradar a Jesús? ¿Queremos agradarle a Él o queremos agradarnos a nosotros? Jesús no es un amuleto, mis hermanos. Jesús no es un Dios de esos que le pedimos un milagro. El Señor dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Personas que le amemos en todo tiempo, que le amamos a Él y no las cosas de Él, mis hermanos. Si no somos religiosos, estamos cerca de las cosas de Él, pero alejados de Él, mis hermanos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, porque van a haber situaciones, va a haber dolor, va a haber tristeza, va a haber dificultades, mis hermanos, pero nuestra mira ya no está puesta en las cosas de aquí, sino en la vida eterna, en el reino celestial. Entonces le sigue explicando: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Muchos están queriendo salvar su vida aquí, mis hermanos, teniendo de todo. Entonces la perderán completamente, porque aquí se quedará todo y su destino final será el lago de fuego. Serán perdidos completamente. Pero luego Él dice: y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, si algo nos pasa por el nombre de Jesús, gloria a Dios, es un gozo, debe de ser un honor, un privilegio, mis hermanos. ¿Cuántos seres humanos mueren por ideologías en este mundo y los hacen mártires, les levantan nombres ahí, placas en nombre de ellos? Pero usted y yo, mis hermanos, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos de sentirlo orgullosos, que si alguien nos avergüenza o nos dice cualquier cosa porque somos extremistas, somos exagerados, porque queremos ser como Jesús, mis hermanos, sintámonos orgullosos de separarnos para Él, porque usted y yo hemos tomado esa decisión. Nos hemos negado a nosotros mismos. El que se niega a sí mismo le entrega la voluntad a alguien que se la maneje, a otra persona. Cristo, mis hermanos, tomó nuestro lugar, y ahora, ¿por qué nosotros el lugar de vergüenza, el lugar de dolor? Ahora nosotros solo necesitamos servirle, adorar y estar disponible como instrumentos para su honra y su gloria, mis hermanos. Verso 26 dice: ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Tenemos que hacer una evaluación, mis hermanos y amigos. En realidad, ¿qué es lo que estamos construyendo en el nombre de Jesús?
estamos construyendo tesoros, estamos construyendo nombre, famas, aquí ser conocidos por todo el mundo, pero allá en el cielo nadie nos va a conocer. Que el nombre esté en todos lados, aquí seamos conocidos por todo el mundo, pero cuando ya se pase lista no aparezca nuestro nombre, será lo más triste, doloroso y vergonzoso, y decíamos que éramos parte de Jesús. Jesús dijo: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mis hermanos, Jesús hizo la voluntad del Padre. Jesús hizo la voluntad del Padre. Entonces es importante de que estemos seguros que si nos negamos, no es para el deseo de nosotros, sino que es para la gloria del Señor. Gloria a Dios, es para honra y gloria de Dios Padre, mis hermanos. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y también les decía Jesús en Lucas capítulo 14 versículos 25 y 26, les decía, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Que Él sea primero en nuestra vida. Ahora la pregunta: ¿qué es primero en mi vida? Hagámonos un autoexamen y comencemos a hacer lo correcto. ¿Qué es prioridad en nosotros? ¿Qué es primero? Si somos nosotros primero, entonces no es el Señor, mis hermanos. Entonces estamos erróneos, estamos equivocados. Y le dijo: y grandes multitudes, porque Jesús conocía el corazón de toda esta gente. Unos iban por un milagro, unos iban por pan, unos iban por enfermedades físicas. No es que Jesús no tuviera compasión de ellos, pero Él quería sanarles el corazón, ofrecerles vida eterna, no solo una necesidad física momentánea. De igual manera, Él vino a salvar al mundo del pecado, una muerte que estaba el ser humano sucumbida, hundida, y Él a rescatarnos de esa manera, mis hermanos. Este cuerpo sí o sí, le demos o no le demos, lo que queramos, este cuerpo un día va a descender al polvo de la tierra donde fue tomado, porque es materia, mis hermanos. Pero su alma, tu espíritu, mi hermano, necesitamos vivir reconciliados con el Señor, en obediencia conforme a la palabra del Señor, para agradar al Señor. Entonces vemos que de toda esa multitud, incluyendo sus discípulos, no todos estaban conforme al corazón de Dios. Como quien dice: bueno, si en realidad si ustedes van a andar por sus planes y sus ideas, piénsenlo bien y mejor regrésense. Porque este no es el espacio para ustedes. ¿Por qué? Porque no van a estar dispuestos. Y como lo que pasó en el pueblo de Israel que tenía con Moisés, todos los que murmuraron, mis hermanos, iban en contra del plan de Dios al cual Dios había dado a Moisés, bien formado, como debían de ser. Muchos murieron en el desierto porque renegaron del plan de Dios, mis hermanos. El ser lo correcto no es agradable siempre, pero sí es agradable para el Señor, hermano. ¿A quién queremos agradar? ¿Al Señor? ¿Al mundo? ¿A los placeres de esta carne? Esta carne es muerte, mis hermanos. Esta carne nos aleja de Dios. El peor enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos, este cuerpo. Tengamos cuidado. Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, le decía. Entre tanto que voy, ocúpate en la palabra del Señor, en la enseñanza, mis hermanos, no divagando en cosas que no atesoramos ni crecemos en el Señor. Así es de que vemos que Jesús estaba hablando que no sea ni la familia ni nosotros mismos primero. Él tiene que ser el primero en el reino en nuestro corazón. Y nuevamente le dice en el 27, nuevamente: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Él no quiere obligarnos a que le sirvamos. Él quiere que voluntariamente lo hagamos, porque el que lo hace voluntariamente, mis hermanos, no le va a dar vergüenza, no va a acusar a nadie cuando le vayan mal las cosas, porque sabe que lo hacemos con un propósito, con un gozo, con un deleite, mis hermanos. Y esperamos que usted y yo tengamos esa convicción, esa certeza, como dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es más, pero aquí en estos tiempos y en este tiempo que vivimos actual, mis hermanos, usted y yo no sufrimos. Aquí no sufrimos persecuciones. Sufrimos a veces porque no sabemos ser buenos administradores del reino
de Dios, en lo que Dios nos ha bendecido, ni tampoco somos buenos discípulos para vivir en la voluntad del Señor. Así es de que ahora usted y yo, mis hermanos, ya no vivimos para la voluntad de cada uno de nosotros, sino que vivimos para la voluntad del Señor. Instrumento de Cristo para su honra y su gloria, mis hermanos. Ese debe ser nuestro deseo y compromiso con el Señor. Y la palabra del Señor decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, y esa debe ser nosotros, esa palabra en el corazón, que somos discípulos del Señor. Y decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me dice, miren hermano, o sea que Cristo lo hizo todo. ¿Por qué no amarle crucificado? Que dice que estamos para hacer la voluntad de Él y no la mía. Pidámosle perdón al Señor cuando ese orgullo se entre en nosotros y queremos y pedimos: Señor, dame esto, dame lo otro. Y el Señor dirá: no te importa tu vida espiritual. Yo no morí para que tengas riquezas acá. Yo no quiero para que te compares con los del mundo. Aún el pueblo de Israel le dijo en una ocasión: yo no los escogí a ustedes porque eran nación grande, eran un pueblo chiquito e insignificante, pero los saqué para hacerlos grandes y que fueran ejemplo de las demás naciones, que eran pueblo de Dios. Pues nosotros éramos insignificantes, mis hermanos, y ahora sí somos el pueblo del Señor, que estemos crucificados para Él. ¿Qué quiere decir? Que ya no es mi voluntad. Mi voluntad se le he entregado a alguien. Mi voluntad está para Cristo. Si yo caminamos físicamente, pero es porque es la voluntad de Él. Ese es reconocer de Él. Mire, si ahora estoy caminando, respirando, es porque la voluntad es de Él. Dice: ya no vivo yo, es Cristo en mí. Y si Cristo vive en nosotros, se va a ver que nuestras acciones son de hijo de Dios. Son de santidad, son de pureza, son de obediencia. Se va el orgullo, se va la vanidad, se va la ignorancia, mis hermanos. Pero viene la obediencia, viene el sometimiento de la palabra del Señor. Así es de que, mis hermanos, el costo de ser un verdadero cristiano es diferente a los montones que andan en las calles. Ser hijos de Dios, o decir que todos los caminos van a Dios. Vemos que Cristo se humilló hasta muerte de cruz. Pasó vergüenza, pasó dolor, hasta muerte de cruz. Pero un día resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Como ejemplo, mi hermano y mi amigo, para usted y para mí, que con Cristo todo se puede. El Señor, que dijo el apóstol Pablo, ese versículo que todos sabemos: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pero cuando dice todo en Cristo, porque andamos en su voluntad y no en nuestra voluntad. Así que, mis hermanos, hagámonos ese acto de examen: ¿vivo para el Señor o vivo para mí? El costo y el precio que hay que pagar, porque si no lo pagamos hoy, un día lo lamentaremos, porque un día Él vendrá a dar la recompensa a cada uno según nuestras obras. Que Dios me lo bendiga.